acompaña hoy el profesor Luis Fernando Castillo, historiador, docente del Instituto Pedagógico de Caracas. Bueno, Luis Fernando, ya oíste algunas preguntas. Sí. Me parece que podrías darle respuesta para comenzar a una de estas Sí, interrogantes. y básicamente son las preguntas que siempre se hacen normalmente, ¿no? surgen en torno a este tema, porque cuando revisamos esas páginas de la historia venezolana y nos centramos en el capítulo de la independencia, siempre sale a relucir el tema de los atentados contra el libertador Simón Bolívar. Una de las preguntas nos hablan de cuáles eran los atentados más destacados o donde la vida del libertador Bolívar corrió mayor peligro. Yo siempre digo que se pueden hacer una clasificación de esos atentados, por lo menos en dos grupos. Un primer grupo que son conspiraciones propiamente, son planificadas, tienen cierta metodología para asesinar a Bolívar, y ahí encajaría perfectamente lo de Jamaica, Kingston en 1815, Rincón de los Toros en 1818, y por supuesto 25 de septiembre de 1828. Que es la más conocida, que es la más sobre la cual se ha conocida. escrito mucho. Sí, sí. Y por supuesto hay otro grupo que propiamente no son conspiraciones en sí, sino actuaciones o acciones un poco fortuitas incluso. Allí pudiésemos O también algunas individuales, ¿no? Sí, sí, Por iniciativa el desafío de de Mariano, personas, ¿no? el desafío de Mariano Montilla, por ejemplo, Claro. esta acción en contra de Bolívar donde Bermúdez saca su espada de forma violenta, o el recibimiento de Manuel Piar en Margaritas a cañonazos a un barco donde viene Santiago Mariño y el libertador Simón Bolívar. Eso quizás son dos de las formas de ver los atentados. Pero de todos ellos... Pero esto, por ejemplo, el que decías de Jamaica, ¿cómo se explicaría? El de Jamaica, el contexto de Jamaica es interesante porque estamos hablando de un ejército que está en retirada, un ejército que está derrotado después de la fractura del segundo proyecto republicano, y parte del alto mando militar de ese ejército libertador está colocando en entredicho el liderazgo del libertador Simón Bolívar. Ahí tenemos figuras la figura de Manuel Piar, por ejemplo, la figura del mismo Santiago Mariño. Y en Jamaica no solamente sus propios hombres, sus propios generales están dudando del libertador, sino también los enemigos están buscando la forma de finiquitar, es decir, de asesinar a Bolívar, una figura clave del ejército libertador que dejaría en desbandada el ejército. En Jamaica hay la escena, para resumirla, es Bolívar tiene un criado que es Pío. Pío es sobornado para que asesine al libertador. Pío tiene cerca de 18 años, ha estado con Bolívar desde que tiene 10, y es sobornado para que asesine a Bolívar porque tiene la posibilidad de entrar a la posada donde se están quedando ellos en Jamaica. Pío entra al lugar donde está la hamaca del libertador, hay alguien reposando allí. Pío desconoce si es o no Bolívar, pero por ser la hamaca de Bolívar se supone que es el libertador el que está allí. Hay varios casos parecidos de estos atentados, ¿no? Y Pío le propina 2 puñaladas a la persona que está allí, pero era Amestoy, José Félix Amestoy es el que está en la hamaca y muere. Bolívar se salva en esa instancia. Luego Pío es sentenciado, sentenciado a muerte, y Bolívar, bueno, pasa esa página. Pero luego está el Rincón de los Toros, 1818. Ajá. Ese es en el campamento, eso es en Guárico. En Rincón de los Toros, uno de los oficiales realistas logra conocer, manejar el santo y seña del campamento, penetra el campamento y en medio de la oscuridad dispara hacia las hamacas que se encuentran en ese lugar donde no solamente está Bolívar, sino también otros oficiales del ejército patriota. Bolívar logra salvar la vida porque sale huyendo. Algunos historiadores reseñan que queda vagando en la sabana hasta que uno de sus oficiales lo rescata a caballo. Bueno, luego tenemos... Y luego está el famoso. Y luego el de septiembre. El de septiembre, sin duda alguna... Que también antes del de septiembre en Bogotá se habían registrado también intentos de atentado que no se llevaron a cabo, pero hubo la intención y se registran varios incluso. Antes de esto ya famoso, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, tenemos el 10 de agosto de 1828, hay una especie de fiesta de máscaras que está conmemorando la entrada de Bolívar a Bogotá luego de la victoria de la batalla de Boyacá. En esa fiesta, el libertador Bolívar observa que Manuela Sáenz ha entrado a la fiesta, ha entrado al salón, desaliñada, despeinada, y hace como un pequeño show allí que molesta a Bolívar, lo molesta, y Bolívar se va de forma abrupta del salón, y esto, por supuesto, evita que el atentado se lleve a cabo, porque se tenía planeado asesinar a Bolívar en el lugar. En la Convención de Ocaña también se planificó un atentado. Y la Convención de Ocaña es un elemento importante revisarlo por algo particular, porque cuando revisamos el atentado del 25 de septiembre de 1828, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo,
cuáles son las causas de ese atentado, o sea, qué está buscando o qué están buscando o qué está buscando la oposición que va en contra del libertador Simón Bolívar. Y tendríamos que remontarnos a 1826, brevemente. En 1826 tenemos dos escenarios puntuales, el proyecto constitucional para Bolivia y lo que nosotros conocemos como la Cociata. ¿Por qué son importantes esos dos? El primero porque ese proyecto constitucional para Bolivia tiene un elemento particular y es que luce allí la denominada presidencia vitalicia. Esa presidencia vitalicia va a generarle a Bolívar que en torno a él se vayan conjurando, se vayan conformando una oposición bastante sólida, sobre todo los liberales, porque esa posición de la presidencia vitalicia tiene unas características centralistas. Y hay una serie de individualidades, de personalidades liberales que es la oposición sí, que activa esos mecanismos. Y que interpretan, si hemos luchado por la independencia en contra de la monarquía, una estructura con un presidente vitalicio es muy similar a lo ocurrido por lo menos en Francia con Napoleón Bonaparte. Ese es como el remate de la famosa campaña del sur, ¿no? Sí, sí. Y luego tenemos la Convención de Ocaña. Bolívar logra implantar esta constitución en Bolivia y la Convención de Ocaña, hay un problema ahí porque Bolívar teme a la anarquía, Bolívar teme al conflicto social y está buscando los mecanismos para que la República de Colombia, que conocemos como la Gran Colombia, no se fragmente. Y una de las opciones es una opción legal. ¿Cuál es esa opción legal? Lograr transfigurar o modificar la Constitución de Cúcuta de 1821. Se llama a la Convención de Ocaña en 1828. Ahí van a asistir lo que ya son dos grupos bien consolidados, bien sólidos, que son el grupo que está con Santander y el grupo que está apoyando a Bolívar. La Convención de Ocaña no tiene efecto, no logra, digamos, satisfacer a ninguno de los dos grupos. En primer lugar, el grupo que está con Santander, el grupo político con Santander, busca minimizar el poder del libertador Simón Bolívar. Mientras que Bolívar sabe que no va a poder implantar ese sistema que logró en Bolivia para la República de Colombia, pero busca los mecanismos para alejar a la República de la fragmentación y de la anarquía. La Convención de Ocaña no logra los objetivos, ninguno de los dos bandos logran sus objetivos fundamentales, lo cual trae, digamos, como consecuencia que el libertador asuma poderes dictatoriales por vía decreto orgánico en 1828, en agosto de 1828. La famosa noche septembrina, ¿no? Por supuesto, en sus adversarios. Sí, porque ya se empieza a generar grupos, incluso grupos civiles. Uno puede decir, bueno, son militares los que van en contra de Bolívar, pero hay grupos civiles también que están en contra digamos, de esa estructura dictatorial del libertador Bolívar, que lo asume como una emergencia ante la posibilidad del ascenso de la anarquía. Y hay un relato interesante porque Luis Vargas Tejada, poeta, escritor colombiano, estructura un pequeño poema que, si lo parafraseamos, sería algo así como: si de la expresión Bolívar retiramos la primera letra y la última letra, nos queda Oliva, como símbolo de la paz, como símbolo de la cordialidad, pero eso tiene un simbolismo bastante interesante. Es decir, si al tirano le quitamos la cabeza y le quitamos los pies, sobrevendrá sobre la República la paz. Es decir, ellos ven muy similar a lo que ocurre en Roma. Eliminar a César traería la paz nuevamente a la República. Era muy común en aquella época, ¿no? Extrapolar episodios históricos para compararlo. Pero ya nos quedan apenas 2 minutos sobre la noche septembrina. La noche septembrina. Ahí tenemos no solamente a Vargas Tejada, tenemos a Ramón Guerra, tenemos también la participación de Pedro Carujo, tenemos la participación también de Florentino González, ¿cómo ocurre? ¿Cómo ocurre la noche septembrina? Tenemos un grupo de individuos que van al Palacio San Carlos, palacio donde se encuentra el libertador Simón Bolívar, por cierto, aquejado de un resfriado. El libertador tiene ciertos problemas de salud ya para ese momento, no tan graves ya como en 1830, está con Manuela Sáenz. Los conjurados tienen el factor sorpresa. Pero actúan un tanto torpes porque hay mucho ruido, incluso disparan a los centinelas. En esa noche va a morir también el coronel Ferguson, muere José Bolívar, que no tiene nada que ver con el libertador, pero muere en esa acción. Los conjurados entran al palacio, Andrés Ibarra, uno de los edecanes, sufre una herida por sable en el brazo, Manuela Sáenz se percata del ruido, impide o convence a Bolívar que no salga a enfrentarse a los hombres. Bolívar está decidido a ir con armas y espada a enfrentarse a los conjurados, pero Manuela Sáenz lo convence que no lo haga y además convence que salte por una de las ventanas.
asegurándose que no haya nadie en la calle esperando al Libertador. Él salta por la ventana y luego se esconde un tiempo debajo de un puente mientras logra... Bueno, ahí dejamos mientras se pacifica a Bolívar, ¿no? Sí. Sano y salvo sí. de ese atentado. Y Manuela Sáenz como la libertadora del Libertador. Claro. Muchas gracias, Luis Fernando, un placer, por acompañarnos hoy. Hemos conversado con el historiador Luis Fernando Castillo. Regresamos. El segundo atentado, que es el que se produce en el Rincón de los Toros, se produce hacia el año 1818 en lo que Héctor Bencomo considera como la campaña del centro. Estando Bolívar aparentemente hablando con Francisco de Paula Santander, sentado en su hamaca poniéndose las botas porque el campamento iba en retirada, llegan los realistas y sin mediar palabra accionan sus armas contra la hamaca del Libertador. Ninguna bala le dio, ninguna bala le rozó. De hecho, en el diario de Bucaramanga, el mismo Libertador comenta a través de Perú de la Croix, la oscuridad nos salvó. El tercer atentado a la vida del Libertador que se sucede ese año. Pedro Carujo, con otros conspiradores, entran al Palacio de Gobierno. Estamos hablando ahora de un Bolívar no presidente de la Gran Colombia, sino del Bolívar dictador, que lo acaban de proclamar dictador. Dan muerte a 3 de los centinelas que estaban en la entrada de Palacio. Una vez suben, el escándalo hace que el Libertador, que estaba dormido, despierte. Manuela Sáenz estaba velando su sueño. Y bueno, lo que sucede es que Manuela hace vestir al Libertador, intenta detenerlo, puesto que este quería abrir las puertas para hacer frente a estos compañeros de armas que venían a asesinarle. Manuela Sáenz logra convencerlo de lanzarse por la ventana y efectivamente sucede. Las ventanas quedan abiertas y en ese momento Manuela Sáenz no ve la salida del Libertador, sino que le da la cara a los conjurados. Manuela Sáenz lo único que le sale a decir es Bolívar está en el consejo, pero los conspiradores no le creen. Entonces, una vez ven las ventanas abiertas, pronuncian aquellas palabras que Manuela relata. Bolívar se ha salvado. Él salta por la ventana y según el relato de Manuela Sáenz, Bolívar en la calle se encuentra con su repostero. Bolívar se va hacia el río para resguardarse, otros dicen que debajo de un puente. Y bueno, el repostero va a buscar las buenas nuevas. En la ciudad reina el miedo, reina la confusión. Y entre las 2 y 3 de la mañana es que todo se aplaca y Bolívar puede dar la cara nuevamente. Y de hecho Manuela Sáenz cuando sale de la Casa de Gobierno lo encuentra en la plaza conversando con Francisco de Paula Santander y con Padilla. Se supone que ambos estaban dentro de la conspiración y eso posteriormente se va a probar. Bueno, sin duda alguna, los atentados a Bolívar, 20, según el historiador Ramón Urdaneta, para otros menos, para otros más. En todo caso, se concentran fundamentalmente al final de la famosa campaña del sur, que lo lleva hasta Perú, y además todo el proyecto de fundación de Bolivia, donde se registran atentados en varias ciudades de la zona, por ejemplo, el caso de Piura, de Trujillo, de Potosí, de Lima, y posteriormente ya con los conflictos, con los desencuentros con Santander, que se registran varios atentados, además de la noche septembrina en Bogotá, ya decíamos de la Convención de Ocaña, pero también se registran 7 atentados previos a esa noche famosa que nos han contado nuestros invitados hoy. Incluso cuando Bolívar estaba en Santa Marta se habla también de nuevos atentados, por supuesto que no llegaron a cristalizar. Pero evidentemente Bolívar ya estaba con su cuadro de salud muy complicado y sin duda alguna lo que debió privar en él ya en las horas finales de su vida fue la noticia de la muerte del mariscal Sucre, quien fue asesinado y que Bolívar consideraba como su heredero militar. En ese cuadro de depresión, de desencanto, seguramente es cuando Bolívar deja para la historia su famosa exclamación, he arado en el mar. Esa es la clave. Buenas noches.